Vamos a entrar un poco más en detalle en las métricas de retención, que son súper importantes porque además aquí a lo largo de los meses que vienen desde que se graba este vídeo van a suceder cosas muy curiosas, como por ejemplo todo el sistema que está montado en marketing digital con respecto a las cookies. Va a haber unos cambios importantes, entonces hasta ahora hacíamos las acciones de retención de una determinada manera y vamos a vernos obligados a cambiar la forma en la que hacemos acciones de retención porque muy probablemente con las nuevas fórmulas relacionadas con las cookies o con la creación de audiencias, todo esto cambie de manera significativa y tengamos que modificar las acciones que hacemos, pero los comportamientos van a ser los mismos. Sales Funnel Canvas nos va a servir exactamente igual y el KPI Canvas nos va a servir exactamente igual porque lo importante es medir esas acciones independientemente de cuáles sean. Por tanto, profundizando en el tema, ¿qué tenemos que tener en cuenta en las acciones de retención? Que son aquellas que generan otro embudo diferente hacia el mismo evento crítico, tanto de la gente que se ha ido en la fase de awareness como la gente que se ha ido en la fase de interest. Se van de aquí y le hago una serie de acciones para llevármelos hacia el mismo embudo, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues que aquí estoy reteniendo a gente que no ha terminado de ser consciente de que puede tener que plantearse una necesidad, un problema, una aspiración, etc. Y hago nuevos intentos. Aquí estoy reteniendo gente que no se ha enamorado con la solución que le he planteado y a lo mejor tengo que volverle a mostrar la solución en otros canales de otra manera diferente, con otros elementos de comunicación y así sucesivamente en todas las etapas. En el caso de la compra, en el caso de las métricas de retención en la fase de purchase, muy probablemente estemos atendiendo a cómo recuperar gente que estaba ya pagando y por alguna razón se ha ido. Recuperación de carritos abandonados o análisis de cómo puedo recuperarlos pues con alguna acción de remarketing, etcétera, etcétera, para tener en cuenta que algo pasó por lo que finalmente no compraron, habrá que verlo. Nos hemos equivocado a la hora de plantear el precio de los gastos de envío, ha habido algo en la financiación que ha terminado de no gustarle y por tanto se ha alejado de ese proceso de compra o simplemente llegaron hasta el final porque estaban cotilleando. ¿Cómo los recupero? Las acciones de retención que hagamos en cada fase serán diferentes. Por tanto, la manera en la que las vamos a medir serán diferentes. Pero al igual que hablábamos en la activación, es muy probable que estas acciones que hagamos en las diferentes etapas, a modo de estructura de acción, coincida entre ellas o incluso coincida con acciones que hacemos en adquisición. Voy a poner un ejemplo. Una campaña de Facebook Ads. Para un público frío la planteo como campaña de awareness y la mido con métricas de adquisición. Métricas de adquisición enfocadas a cómo se comporta el usuario frío al que le muestro un anuncio. Y con métricas de activación, cómo acciona por los diferentes elementos de esa campaña de Facebook o sus correspondientes landing page para terminar evidenciando que tiene una necesidad. Pero ¿qué pasa con estas métricas? Que van a ser las mismas si luego hago con Facebook Ads una campaña de remarketing. Es la misma estructura de campaña. Hay un anuncio a un público, en este caso es por segmentación y en este caso seguramente será por remarketing. Pero aunque la acción sea la misma y las cosas que vaya a medir sean las mismas, la forma en la que voy a analizar los datos son diferentes. Porque aquí voy a analizar los datos en la adquisición de cómo impacté por primera vez a estos usuarios y aquí voy a medir las acciones de cómo reimpacto porque estoy en retención, no estoy en adquisición. De tal manera que lo primero que tengo que tener en cuenta es que las campañas de retención las analizaré de una determinada manera separadas de las acciones de adquisición. Porque es muy probable que aunque mida las mismas cosas, por ejemplo, el coste por clic, el CTR, no pueda o no deba compararlas. Porque si comparo CTRs o costes por clic en una campaña de awareness o una campaña de retención en ese canal, por ejemplo Facebook Ads, que es el que estoy poniendo el ejemplo, pero servirá para cualquier otro, pongo este que a lo mejor es el más básico, el más fácil de entender, y hago una comparativa de voy a mantener las campañas que mejor CTR tienen o que menor coste por clic tienen,
y estoy comparando entre todas, muy probablemente me esté equivocando, porque es muy posible que las de retención, por definición, tengan mejor CTR que las de adquisición. Por tanto, si elimino campañas con peor CTR en global, me estoy cargando estructuras enteras. ¿Qué tengo que hacer? Comparar campañas para ir modificando, quitando o añadiendo aquí. Y por otro lado, comparar las que están aquí. Y por otro lado, comparar las que están aquí. De tal manera que selecciono en cada conjunto las que realmente tengo que ir mejorando, aquí también, para que sepamos elegir cuál de todas las combinaciones son las que mejor funcionan, pero dentro de cada uno de los cuadros. Si no, corremos el riesgo de eliminar campañas que están funcionando bien en su objetivo de retención de la fase de interés, porque las he comparado con respecto a las campañas de adquisición de la fase de awareness y me las he cargado porque funcionan mejor o peor que estas. Lógicamente van a funcionar de forma diferente. Por eso es importante separarlas, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos entonces en las métricas de retención en producto? Pues vamos a intentar medir qué ocurre cuando yo le he intentado vender un producto de upselling a alguien que ha comprado y en un primer intento no lo he conseguido. Por ejemplo, en el canal tienda física. Alguien me compra cualquier cosa y le intento vender la superior. Pero me dice, mira, me lo voy a pensar, me compro la básica y luego ya veremos si amplío. Ese es un potencial cliente de una compra de upselling. Por tanto, dentro de mi estrategia haré acciones de retención, que serán, por ejemplo, un email marketing, una llamada de teléfono, X, las que sean, no quiero decir acciones para no condicionar. Entonces, estos son, otra vez, vemos aquí el embudo a la consideración de comprar nuevamente o intentar que compre nuevamente el producto de upselling, que será en otro canal. Pues tendré métricas específicas de retención dentro de la fase de upselling, al igual que en cross-selling, ¿de acuerdo? Y en referrals, lo mismo. Estoy haciendo acciones de referral, estoy planteando a posibles clientes que me hagan referido, que me hagan acciones comerciales, veré cómo los activo, decíamos, en la fase de activación, pero y todos aquellos que lo empiezan pero se desmotivan porque no consiguen resultados, o se les olvida, o vete tú a saber qué cuento, pues voy a hacer acciones de retención, voy a retomar con ellos, vamos a intentar plantear por qué no estás ejecutando esas acciones de referido que habíamos planteado, ¿no? ¿Cómo puedo mejorarte las condiciones? ¿Cómo puedo darte más herramientas? Etcétera, etcétera. Por tanto, como vemos, las métricas de retención, muchas de ellas van a ser similares a las métricas de adquisición, pero atendiendo a canales diferentes porque tienen objetivos diferentes. Sobre todo es que son siempre acciones para recuperar tráfico perdido en los embudos de activación, que vino por adquisición o que fluyó por activación y se perdieron. ¿Cómo los retengo? ¿Cómo mido todas esas acciones para mejorarlas?